Buenas tardes, buenos días, buenas noches, allá donde te encuentres. Bienvenido y gracias por acompañarnos en este vivo que vamos a realizar María del Mar González Huerga, eh, junto con una letrada amiga, Cristina Muñoz, que ambas somos miembros de la Asociación de Derecho Sistémico de España. Y vamos a invitar a Cristina Muñoz, para que nos cuente un poco sobre los órdenes de la ayuda dentro del mundo del derecho. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María del Mar. ¿Qué ¿Cómo tal? estás, Cristina? Bien, aquí deseando compartir con todos vosotros y los espectadores el tema de hoy. Pues yo estaba diciendo que eres Cristina y ambas somos miembros de la Asociación de Derecho Sistémico de España, ¿no? Donde hay juristas, letrados, abogados, procuradores, jueces, magistrados, y todas y personas como yo que no tenemos nada que ver dentro del mundo de la justicia, pero que como sistémicas, ¿no? Apostamos para que llegue el derecho, llegue las constelaciones, llegue la mirada sistémica también al mundo jurídico. Así que gracias por acompañarnos, gracias nuevamente, porque ya es la tercera vez que tú y yo nos vemos aquí y que compartimos para las personas que nos quieren acompañar, ¿no? Y explicarles un poco qué es la sistémica, cómo lo relacionamos dentro del mundo de la justicia, ¿no? Y tú además eres Sevilla, no, eres cordobesa, pero tienes tu No, despacho. soy jiennense de Eso, Linares, pero vivo eso, en Sevilla. en Sevilla. Con despacho abierto en Sevilla, ¿no? Sí. Ok. Entonces, y tú dentro del mundo de la sistémica, estás más aunque llevas todos los procedimientos, todas las listas de procedimientos, te encaminas más a lo laboral, ¿no? Sí, exacto. Yo estoy más especializada en derecho laboral y de la seguridad social, aunque es verdad que toco todos los palos, por así decirlo, un poquito, porque dentro del plano, por ejemplo, laboral, también a veces es necesario tocar el penal o el civil por ciertos motivos, por ejemplo, que repercuten al trabajador, pero lo que más centrada estoy en derecho laboral y seguridad social. Ujú. Y bueno, ya explicamos en su momento eh, que los sistémicos nos regimos por tres órdenes sistémicos, que es el derecho a la pertenencia, el orden y la compensación entre el dar y el recibir. Pero también existe, que nunca nos ha dado tiempo a hablar de ello, de los principios, de los 5 principios de la ayuda. Y hoy tengo yo un especial compromiso con la gente de hablar de los derechos, de los principios de la ayuda. ¿Quieres contarnos un poquito en qué se basa? Sí, claro, por supuesto. A ver, los principios de la ayuda son 5 principios que tienen que tener muy claro todo profesional, ya no solo en el ámbito jurídico, sino en cualquier tipo de ámbito, a la hora de, lo tienen que tener en cuenta a la hora de aplicar, ¿no? su ejercicio de ayudar al cliente. Son 5 y el primero es dar lo que se tiene y tomar lo que se necesita, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que en toda la relación entre personas, ¿vale? Siempre hay un flujo. Entonces, cada persona va a dar lo que pueda estar a su alcance a la otra y la otra va a recibir lo que esté preparada para recibir. Es como un flujo que se va de intercambio, pero nunca podemos dar más de lo que tenemos ni recibir más de lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque el sistema va a generar una descompensación, porque hablamos siempre de lo sistémico. ¿Vale? Entonces, aquí un ejemplo desde el punto de vista de la abogacía, ¿vale? Sobre todo en el plano laboral, por ejemplo, se ven mucho los despidos. Por ejemplo, el cliente viene pidiendo una indemnización, ¿vale? Porque le han Ujú. despedido. Pero a veces el cliente dice, es que esa indemnización no es suficiente y quiero más y empezamos a pedir y a pedir. Y hay que celebrar al cliente que realmente, para que haya un equilibrio en el sistema, cuál es la indemnización que a ti te va a satisfacer, la que realmente te corresponde, ya no solo a nivel jurídico, sino también emocional, porque no hay que olvidar que todos los conflictos jurídicos parten de un conflicto emocional. Entonces, Por ¿qué supuesto. necesita el sistema para compensar y reparar eso? Porque la indemnización que quizá a lo mejor reciba además
el trabajador quizá la vaya a perder, o se la avería el coche, o tiene una rotura en su casa, y aunque no lo creáis, esto es así, es decir, oh, he tenido que pagar 5.000 euros, y abajo los 5.000 euros de más que recibir una Para indemnización. compensar, ¿no? Para compensar. Claro, y por ejemplo, desde el punto de vista también profesional, es que yo no puedo hacer, por ejemplo, hablamos de la sistémica y que el cliente venga a contarnos su problema y está claro que el conflicto jurídico parte de un conflicto emocional, pero si yo no tengo la titulación de psicóloga, no puedo ejercer, por ejemplo, tampoco de terapeuta. Puedo gestionar el conflicto, pero si el cliente, al ver que el conflicto jurídico viene de un conflicto emocional que se ha tratado, tengo que derivar, porque yo tengo que dar solamente mi parte, lo que yo puedo mostrarle al cliente desde mi trabajo, ¿vale? Entonces, y tampoco puedo, como letrada, por ejemplo, prometer algo que sé que no voy a cumplir al cliente. Es decir, lo típico, esto lo vamos a ganar. No lo sé, es que la decisión última la tiene un juez, no yo. Claro. Estaría dando algo que no tengo en mi mano, no está en mi poder, ¿vale? Entonces, resumiendo así un poquito, sería lo que es dar lo que se tiene y tomar lo que se necesita. Realmente ser honesto en que siempre se basa en una relación de equilibrio. O sea, no puedo alterar esto, ¿vale? La segunda, bueno, pues la que tenemos que es, uno se somete a las circunstancias y solo interviene hasta donde éstas lo permiten. ¿Qué quiere decir? Que el cliente nos viene con un conflicto jurídico, ¿vale? Pero yo tengo que respetar la historia del cliente y el destino del cliente. Es decir, yo vengo como una persona ayudadora y también vengo como la última persona que aparece en ese conflicto. Es decir, yo antes de que aparezca para ayudar al cliente, antes ha habido su historia, ha habido el inicio, por ejemplo, de una relación laboral, pero más allá de eso, sus vivencias que le han llevado a esa relación laboral. Ha habido un conflicto con el empresario que ha producido o un despido, una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, que está en ese sistema el trabajador con la empresa, con el entorno, con compañeros de trabajo, y a mí viene a contarme su historia. Yo no puedo decidir por él, ni puedo tomar parte de ello. Yo estoy para ayudar. El cliente es el que recibe por nuestra parte, pues una ayuda, una guía, pero hay que tener en cuenta que el cliente viene con su bagaje. Yo soy la última a llegar al sistema y yo, en realidad, sé la historia que me cuenta el cliente y tengo que intentar avanzar en conseguir más información, que por eso aquí... O sea, asesorarle dentro de lo legal y también dentro de lo sistémico, ¿no? Y acompañarle a donde él quiera, como adulto que es, llegar, ¿no? Exacto, porque hay veces que el cliente realmente no quiere ayuda, hay veces que solamente quiere ser escuchado y yo por más que quiera ayudarlo es que no puedo, estaría anteponiéndome a Ajá. ello, no puedo, no estaría, tengo que respetar también las circunstancias del cliente, ¿vale? Entonces, eso es muy básico, no puedo ir más allá, son sus circunstancias personales, familiares, yo simplemente ayudo, ¿vale? Entonces, esa sería la segunda. La tercera es la relación de ayuda adulta. Es decir, yo tengo que ver al cliente como un adulto. Una relación de igual a igual. ¿Por qué? Porque si no lo estaría tratando como un niño que viene al despacho a decirme, porque me lo encuentro muchas veces, ¿no? Cristina, ¿qué hago? Yo solo hago lo que tú me digas. Y yo digo, no, no puedo. No puedo porque tú tienes fuerza suficiente en la vida para tomar decisiones porque eres una persona adulta y si no estaría también ejerciendo de tu mamá o de tu papá, en este caso mamá, ¿vale? Porque soy mujer y me estaría también colocando en una posición que no me pertenece. El sistema tampoco va a tener un equilibrio en la relación profesional que tengo con el cliente. Y sobre todo porque hay que hacerle ver al cliente, desde la posición que tiene como adulto, su parte de responsabilidad en el conflicto. Porque aquí hay una cosa muy interesante y es que yo no he hecho nada. A mí me han despedido. Obviamente, quizá a nivel lo que se pueda observar pueda ser así. Pero hasta la víctima siempre acaba teniendo un beneficio de la situación en la que está. Entonces, hay que tenderle al cliente a No decir, solamente un beneficio, sino también una responsabilidad. claro, exacto. Entonces, lo que yo quiero llegar aquí a hablar es que hasta la víctima también tiene una responsabilidad y tú también inconscientemente porque has estado soportando esa situación.
porque puedes tener una lealtad invisible hacia el trabajo, porque puedes tener una relación no resuelta con papá o mamá correctamente y se refleja en tu ámbito laboral. Esto es algo complejo, pero hay que siempre determinar su parte de responsabilidad. O sea, o por ejemplo, es que si yo me he llevado una colonia del súper y me han despedido, pero el despido es improcedente porque se han saltado tal, pero yo quiero que la indemnización sea más, oye, estoy poniendo ejemplos un poco para visualizar con carácter general. Siempre tenemos que ver nuestra responsabilidad también en el conflicto jurídico. Es decir, yo sé que para los clientes que nos puedan estar viendo, esto es un poco complejo, pero realmente cuando abres la sistémica, incluso si trabajas con los muñequitos en la consulta y le haces consciente al cliente de la dinámica que existe, abren los ojos, se sorprende y dice, es que es verdad. Y cuando ya llegan a tomar esa responsabilidad, quizá la solución al conflicto pueda ser otra o pueda ser más satisfactoria y con mucha más paz. Entonces, bueno, yo creo que... Y cuando dices es abrimos y le enseñamos al cliente lo que hay en esa dinámica, ¿qué quieres decir? Pues mira, lo que yo quiero decir es que, bueno, el cliente, yo lo que hago es que el cliente me viene con una problemática, ¿vale? Muchas veces es verdad que yo con unas simples preguntas puedo ver dónde viene el conflicto y a lo mejor el cliente no se da cuenta. Te pongo un ejemplo de ello. Una persona que sufre acoso laboral en la empresa y por un superior, ¿vale? Y a mí esa persona, vamos a suponer que es un trabajador que tiene un conflicto con una superiora jerárquica, ¿vale? Que es mujer, ¿vale? A mí lo que ella me va a decir eso es que tiene un conflicto con mamá. Yo sé que al trabajador le va a costar mucho asimilar todo esto. Entonces, para yo habituarme y meterme y adentrarme en el procedimiento, primero le hago una pregunta, que normalmente si me da información de su vida, en este caso si tiene niños, que muchas veces se dejan con los abuelos, pues le pregunta, oye, ¿y el nene? ¿Hoy no lo has traído? ¿Que lo has dejado con tu madre? Y entonces ahí ves cómo al cliente se le cambia la cara y no te contesta nada de su madre. Te dice, no, lo he dejado con mi pareja. Y lo más normal, si tú tienes dinámicas de conductas que te digan, ah, no, mi madre tal cual, no, porque es así, naturalmente el cuerpo habla. Pero tú ves la expresión corporal y dices, vale, primero, le vuelvo a insistir en la pregunta, bueno, pues entonces, no me acuerdo algo, le volví a preguntar, porque esto me pasó de verdad, le volví a preguntar por su madre, me la obvió otra vez. Y ahí entonces yo me paré a pensar y dije, la dinámica que tiene en su entorno de trabajo es el reflejo de la dinámica sin resolver que tiene con mamá, que tiene con su autoridad materna, ¿vale? Que no llega a decir esto, que si el cliente es verdad que pedía una extinción de la relación laboral por acoso, si profundizamos en analizar este tipo de conductas y el cliente se hubiera abierto, vería que tiene un conflicto con mamá. O sea, le costaría asimilarlo. Lo que nos estás contando, que ya lo sabemos como sistémicos, es que todo asunto que no está resuelto psicológicamente, internamente y privadamente de la persona, allá donde va se los lleva. Exacto. Es como un reflejo. Siempre va a ser un reflejo. Porque todo conflicto no viene de primera. O sea, el problema ya está. El conflicto es el que viene después. Es decir, viene a mostrarnos el desorden preexistente. Entonces, claro, yo lo puedo trabajar nada más que con esas preguntas y a lo mejor simplemente con alguna respuesta que yo le dé a un tipo de comentario, su cerebro hace clic, porque hablamos del plano inconsciente y se puede quedar ahí. U otras veces el cliente está dispuesto a decir, vale, vamos a trabajar esto, o bien con personas representantes, ¿vale? A las que cada una se le da un tipo de un personaje, ¿vale? Para representar y el sistema habla por sí solo, o de forma inconsciente, que yo lo hago en ciego, ¿vale? Pongo muñequitos en la mesa, porque claro, yo lo hago en ciego porque si no el cliente puede pensar que hay alguna maña o algo, pero no, yo lo hago en ciego. Entonces, yo uso pegatinas y voy poniendo los personajes que creo que tienen que estar. Y el cliente simplemente va a poner. Y cuando termina de poner, ya se muestra la dinámica, y se la explica y te dice, ah, pues es verdad. Es como que le amplían la mirada. Eso es. A algo que ellos no son capaces de ver.
que vamos abriendo el foco. Pero claro, fíjate, ha dicho tantas cosas que para las personas que no conozcan la sistémica y nos estén escuchando, están diciendo, pero estas señoras de qué están hablando. Sí, sí, es verdad. Entonces, porque claro, yo voy al despacho de una letrada, de una abogada, donde de repente me dice, me saca muñecos y me hace una dinámica. Yo digo pero usted, perdone, yo he venido con mi problema laboral, de que me han despedido, yo quiero que usted me No, lleve el claro. procedimiento. No, en ese caso a ver, muchas veces pues coge el muñequito y dice, bueno, y si tú fueras este, ¿qué harías? O tal, empiezas como, no directamente le vas a decir al cliente, oye, te voy a poner a hacer una constelación con muñequitos. Pero sí que es cierto que a veces cuando tú le das al cliente la herramienta, le preguntas, ¿te importa que comprobemos el asunto jurídico Eso es. desde un punto de vista con muñecos? ¿Cómo lo verías tú? ¿Cómo lo representarías tú? ¿Qué crees que...? Entonces tú vas dando. Oye, evidentemente no todo el mundo está abierto a este tipo de soluciones, ¿vale? Todo hay que decirlo. Pero a veces se hacen de forma natural. Es que sale solo el decirle al cliente, oye, para que me lo escenifiques más, que yo me entere, ¿cómo podrías mostrármelo a través de muñecos? Y lo pone tal, o simplemente con preguntas, es que no hay más. Es que hay veces que simplemente con preguntas, los profesionales que somos sistémicos, cuando queremos llegar al punto clave de algo, sabemos qué pregunta hacer. Y a partir de ahí yo puedo conducir el procedimiento jurídico y a lo mejor el cliente realmente no sabe que es sistémico, porque es tan natural. Para ampliarle la mirada a él y también para ampliarte la mirada a ti, ¿no? Exacto, porque es necesario. Y también es muy, muy interesante la sistémica porque vemos los puntos ciegos que por la razón que sea no hemos visto, ¿no? Exacto, exacto. Sí, Así porque que, además es tu inconsciente, o sea, no, eso no lo ves. O si lo ves, la capacidad de intuición que tenemos dice, es verdad, no es verdad, es esto. De verdad, no son, es complicado verlo. claro, Es que pero hasta los profesionales nos tenemos que trabajar en eso. pero imagínate que yo llego a tu despacho, que tú me lleves mi procedimiento de despido y me estés hablando de mis problemas emocionales que no he resuelto con mi familia. No, eso no lo hacemos así. Ya te digo, yo suelo preguntar sutilmente algo y si veo que el cliente está receptivo, empiezo a introducir esta técnica de trabajo o no. Pero lo primero, antes que nada, es ver cuál es el problema, qué es lo que quiere el cliente y hacia dónde quiere llegar. Porque en función de eso, yo tengo que valorar el plan de actuación, ¿vale? Porque aquí estamos hablando de lo sistémico, pero no hay que olvidar que nos regimos por lo jurídico, por las leyes, por las normas y todo eso se tiene que aplicar. Por Entonces, a mí me supuesto. tiene que llegar el cliente contándome el problema y yo ya después decido cómo trabajarlo, si el cliente está dispuesto, no está dispuesto. Eso es muy interesante. Y también ir a la raíz del asunto, ¿no? Ir a la raíz del problema, Exacto, ¿no? Que efectivamente exacto. a mí me han despedido, pero tiene que haber siempre una raíz del por qué me han Claro, despedido, ¿no? claro, eso es, por ejemplo, cuando el trabajador viene insatisfecho porque le han despedido y le dices, pues has conseguido lo máximo y te dice, pues yo no estoy satisfecho. Y dice, has conseguido lo máximo. Entonces ahí hay una clara señal de que hay un conflicto interno debajo del jurídico que necesita ser visto, porque o estás pidiendo justicia por de alguna manera, por alguna lealtad hacia algún familiar, algo interno tuyo, no te han dado tu lugar, el despido ha sido traumático, no te han reconocido como trabajador, tu valía, tu tiempo, tus cosas, y a lo mejor simplemente necesitas que ese plano inconsciente y emocional se ordene y entonces te hace clic y ya. Yo le decía a un trabajador, digo, ¿tú por qué pides algo más si ya tienes un acuerdo que aparentemente está bien? Porque es injusto. Y le dije, ¿desde qué plano? Simplemente con una pregunta le dije, ¿desde qué plano estás pidiendo? Quiero que reflexione internamente si lo que estás pidiendo te satisface alguna necesidad en concreto o necesitas reparar algo. Así para que lo entendáis, a modo de una pregunta más sutil. Y su respuesta por teléfono fue, llevas razón, creo que no debería de pedir nada más, porque en realidad tengo lo que necesito y al final simplemente es una cuestión interna de ira y no reconocimiento. Y el cliente colgó satisfecho, satisfecho con la conversación que tuvimos. Sí, ir tirando hilo desde donde radica el conflicto, ir tirando hilo para que se vaya desenredando. Oye, Cristina, seguimos con los principios de la ayuda.
con los órdenes Sí, de la claro. vida. Sí. Luego tenemos también el principio de la empatía sistémica, ¿vale? Que se trata de ver a la otra persona igual que yo. No, no un enemigo al que hay que, esto en el plano del jurídico, ¿no? Un enemigo que hay que vencer o que hay que derrotar y tenemos que ser capaces de ver a la parte contraria también, un poco reconocer también a la parte contraria y ver desde dónde actúa cada una de las partes, porque eso es muy importante. Desde qué posición estoy actuando yo, ¿vale? Y ver si pues soy una víctima, soy el malo, pero sobre todo aquí en el profesional, aquí es muy importante la empatía sistémica, porque como empecemos a ser el salvador de nuestro cliente, estamos entrando en un rol muy peligroso. O Estás sea, haciendo de padre o de madre. exacto, exacto. Entonces, en cuanto a la empatía sistémica, es simplemente pues, una persona de igual a igual, con sus circunstancias, con su sistema, y que ni eres mala ni eres buena, es que simplemente pues tienes esas circunstancias. Y con esto, bueno, sé que pueden criticarme mucho en el plano jurídico, pero es que si la han despedido y de verdad ha habido acoso laboral, tal, bueno, pero es que hasta a lo mejor esa persona ha mantenido ese acoso por algo de su sistema familiar o por las circunstancias que ha vivido, por muchas cosas. Sí. Y no quiere decir que no deje de ser malo y no trate de justificar, pero Y es que hay tampoco que no tenerlo en deja, cuenta. y tampoco no deja de ser de que tú, por supuesto, es tu cliente, vas a defenderlo, estaría bueno, ¿no? Hombre, exactamente. Pero volvemos al orden de la ayuda de antes, bajo siempre la responsabilidad que le pertenece a cada una de las partes. Porque esto Poniéndole siempre es un equilibrio. de adulto al cliente. Oye, mira, tenemos una pregunta que nos hacen desde la asociación a la que pertenecemos que dice, hola Cristina, y cuando el cliente es el empleador, ¿qué dinámicas suele haber? Pues mira, por ejemplo, hay que tener en cuenta que el empleador va a trabajar dentro de dos sistemas mínimos, y es su propio sistema familiar y el sistema de su empresa y organización, ¿vale? Estos dos sistemas van a entrar un poco en confrontación Conflicto. y cuando, claro, en conflicto, y puede ser que, no sé, si la empresa, por ejemplo, es familiar y esté teniendo problemas dentro de la empresa con los trabajadores, pues habrá que ver si el empleador está reconociendo, por ejemplo, también el trabajo que hace el trabajador, si le paga adecuadamente, si las modificaciones que haga en el contrato o en la empresa siguen manteniendo el equilibrio dentro de la organización. Y también hay que tener en cuenta que la empresa también es un flujo hacia afuera, es decir, estaríamos con otro sistema más que el sistema de mercado. Entonces habría que ver desde qué punto me relaciono yo hacia afuera con el mercado, desde qué punto yo me relaciono como empleador, es decir, si tengo alguna lealtad a algún miembro del clan y se está reflejando en la forma que tengo de actuar con mis empleados. Por ejemplo, en la empresa, ¿no? No sé si se refieren también en concreto a la bajada de ventas, a que haya conflicto entre distintos departamentos y eso genere conflicto dentro también de lo que sería entre los propios trabajadores, que a lo mejor pues el empleador realmente también puede dar situaciones de acoso dentro de la empresa, ¿no? Entonces, es como imaginar las situaciones también que puede tener, pero dentro de varios sistemas incluso a la vez, porque tenemos el mercado, tenemos la empresa y tenemos el propio familiar. Y normalmente toda la dinámica que el empleador suele tener con el empresario o el entorno viene reflejado del propio sistema familiar. Entonces habría que ver qué desorden o qué problema en concreto hay dentro de la empresa, porque al final una figura de empleado que viene propiamente del mismo, ¿no? Bueno, Entonces, pero bueno, muchas veces, Cristina, cuando estamos trabajando, vamos, yo no me dedico al mundo uh-huh. laboral, pero me dedico al mundo yo me dedico a hacer formación de constelaciones y, y también al coaching de empresas. Y mira, no se le puede decir, por ejemplo, al director general de una empresa, no se le puede decir, mire, es que tiene usted problemas con su madre o con su padre. No, claro, Hay que claro, tener está mucho claro. cuidado.
Solo es a ver cómo le Mm. llevas a conducirle que el director general de la empresa es lo mismo que un padre. O, por ejemplo, tú a tus clientes, ¿no? Decirle, bueno, el conflicto que usted trae y que está exponiéndome no viene de la empresa, aunque venga de la empresa, pero inconscientemente viene de allí, de los padres, viene de su sistema familiar. Porque todo lo Claro, que traiga claro. de allí, todo lo que traiga de su familia, lo lleva usted a todos los ámbitos de su vida. Entonces es muy difícil y muy delicado hacerlo ver a ese trabajador o a ese cliente tuyo, ¿no? Que el conflicto suyo no viene de la empresa, aunque sí venga, ¿no? Sí, sí, es muy complicado hacerlo ver, está claro. Porque yo creo que es más difícil hacerlo ver a un empleador que a un trabajador. Y a Es un mucho más trabajador, complicado. Yo creo que es mucho peor. Pero lo que siempre digo, hay que estar en cada caso concreto y ahí ver qué preguntas podemos hacer, cómo podemos llevarlo. Y bueno, si el empleador ha tenido problemas, por ejemplo, con un trabajador, pues ver de dónde se ha generado ese conflicto y claro. hacerle también ver su parte. ¿Has pagado suficiente al trabajador? ¿Has hecho que se sienta reconocido? Porque a lo mejor el empleador no es, no sé, no es el más bueno del mundo y está fastidiando a los Sí, trabajadores. o no le está dando su lugar, o Exacto, no le o está, ahora el último que entra lo pongo a hacer cosas que me debería haber hecho otro empleado que lleva más tiempo en la empresa y no estoy eso. respetando la antigüedad en la empresa. En fin, un poco todo es complejo, en el sistema de organización es complejo, pero vamos, también es muy interesante. Dice aquí alguien que, que se llama Zoe Aguilar, dice, es importante que el jefe de la empresa se maneje de acuerdo a su jerarquía. O si no, surgen conflictos, por supuesto. Por eso Claro, nosotros somos sistémicos. evidentemente. Claro, evidentemente. Hay veces que el empleador lo que hace es yo delego el trabajo, pim, 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 avíatelas tú y yo me desentiendo. Pero es que entonces estamos dándole una responsabilidad al trabajador, porque al final quien tiene que supervisar y quien da las directrices del trabajo también es el empleador, entonces él tiene que actuar como tal. Es que si no, ya va a haber otro desequilibrio. Es que al final, Claro. pues va a haber una quema por parte del trabajador. Pero mira, también hay mucho desequilibrio. Por ejemplo, yo cuando doy clases a profesores, ¿no? Porque hago pedagogía sistémica y doy formación también. Y siempre hay un profesor que es buenísimo, ¿no? Y entonces ese buenísimo hace el trabajo, tanto trabajo, que deja el mal lugar a sus compañeros, ¿no? Y es lo mismo aquí, ¿no? Exacto, Es un trabajador que hace tanto que deja el mal lugar a sus compañeros. Y entonces, y exacto. entonces ya sabemos nosotros como sistémicas que es una necesidad, ¿vale? Que es que viene de su infancia, ¿no? De no ser reconocido o de no ser reconocida, ¿vale? Es una carencia emocional. Y entonces, hacerle ver que en realidad esas horas que está haciendo de más o ese trabajo que está haciendo de más está perjudicando a sus compañeros o a sus compañeras, también es un desequilibrio, ¿eh? Exacto, exacto. Todo. Es que es complejo, pero todo lo que altere el equilibrio también va a generar un conflicto, o la Claro, jerarquía dentro de la empresa, o el que no se reconoce propiamente dicho a un trabajador dentro de la empresa, o el propio empleador que a lo mejor no se sienta que pertenezca dentro de la organización, porque exacto. también puede ser, es que esto es muy importante, porque por alguna circunstancia en su familia sienta o que no se merece ese sitio o que no está para él y entonces pues ya ahí ya se van creando dinámicas que se van a reflejar, ¿no? Entonces es súper importante. Bueno, vamos al último, Cristina, al quinto. Sí, sí, y el último es la ayuda al servicio del amor y de la reconciliación. Es decir, nuestro trabajo como profesionales es acompañar, escuchar y sobre todo hacer ver que entre las partes puede existir un puente para llegar a una solución más duradera y que genera paz en el sistema. Entonces, no debemos de actuar pues desde ese punto de vista, facilitando la reconciliación. Esto puede dar lugar a dudas de que nos digan, bueno, es que entonces sois mediadores.
Sí, no, verás. Podemos mediar, por ejemplo, en el plano laboral mediamos mucho antes de llegar a la demanda judicial por despido y tal, porque para eso está el CEMAC, que es lo que se llama aquí, el acto de conciliación, pero en realidad lo que hacemos es ver el conflicto para darle la solución más adecuada y si el conflicto jurídico exige ir a la vía judicial, se va a ir. Lo que se pretende siempre es dar una solución que armonice desde el amor y la reconciliación al sistema familiar, ¿vale? Entonces, Fíjate, porque dentro del mundo de la justicia hablar de amor y reconciliación es como que de qué estamos hablando, pero somos claro, sistémicos, ¿no? exacto, al ser sistémicos no podemos hablar de otra manera, pero bueno, si queremos quitar esa palabra es cuando el cliente se sienta, le das una solución y dice, me he quedado tranquilo. Satisfecho, ya está. Estoy en paz, considero que está cerrado. Eso es dar una ayuda al servicio del amor y la reconciliación, que el cliente quede satisfecho con el servicio que le ha Bueno, dado porque siente que su conflicto se ha cerrado. claro, y también estamos quitando trabajo a los juzgados, estamos quitando trabajo a los magistrados, estamos quitando trabajo que hay tanto procedimiento abierto y que no pueden con tanto los funcionarios, ¿no? Exacto, exacto. Es como una ayuda. Que vuelvo a repetir, si hay que ir al juzgado se va, Claro, porque el claro. sistema lo demanda. Pero si realmente lo que el cliente necesita es una solución que está fuera de acudir a la vía judicial, que ya ahorra honorarios al cliente y que yo siempre lo digo, al final si no trabaja el conflicto emocional es como si te haces una raja que necesita puntos, pero te pone una tirita. Al principio va a estar bien, pero con el tiempo te va a sobresalir otra vez la herida y va a decir, oye, que me tienes que poner puntos para cicatrizar. Pues un conflicto jurídico es lo mismo. Yo puedo resolver un conflicto jurídico por la vía judicial, pero que a lo mejor si yo no solvento ese conflicto a nivel emocional, el cliente va a tener otro conflicto por cualquier otro o bien jurídico o otra dinámica en su vida que necesite ser vista, porque Por nosotros vamos a supuesto, la raíz. Nosotros por vamos a la supuesto. raíz del problema. Y dicho esto, Cristina, se me ocurre que nos cuentes un poco cuáles son, qué consiste los talleres que tú impartes, que los impartes en Andalucía, ¿no? Que son Sí, yo talleres de... imparto, Cuéntame, cuéntanos. sí, yo imparto talleres de constelaciones jurídicas y también de constelaciones familiares normal. Entonces, ¿lo hago en Sevilla o lo hago en Linares, mi tierra natal? Sí, y bueno, lo que hago un poco es, pues, yo pongo las dos vías cuando organizo el taller, ¿vale? Entonces hay gente que viene a resolver sus problemas emocionales y como bien digo, si necesitan una ayuda mucho más detallada a nivel emocional, ya desvío a un psicólogo. O también alguien que viene a ver su problema jurídico, ¿no? Porque muchas veces llega gente, tema típico, que nos encontramos el tema de la herencia. Es que tengo un hermano que no quiere vender. Ya, Y ya no sé si acudir a la vía judicial, no acudir a la vía judicial, cuál es la mejor solución. Y a lo mejor abre esa dinámica, ¿no? En el taller y bueno, lo que se da cuenta el cliente al abrir esta dinámica es que el hermano lo único que siente es que si vende esa casa ya no pertenece a la familia. claro. Y cuando tú integras eso y haces el ejercicio correcto, ves cómo el procedimiento se abre y seguramente que nos ha pasado a la semana, nos llaman diciendo, he vendido. Suele ser Oye, así. Cristina, pero no, quiero decirte, tú eres una letrada, hiciste tu carrera Sí, de Derecho, ¿vale? Pero también has hecho tu formación en constelaciones familiares y también tu formación en constelaciones jurídicas. No es que porque seas exacto. letrada ya No, tienes no, que no, no, ser no. consteladora. Como bien dicho, uno da lo que tiene y recibe lo que necesita. Yo no puedo dar esto si no me he formado previamente. Y Eso de es. hecho, sigo trabajándome también a mí misma para que los conflictos del cliente no me hagan espejo con los míos y no empatice de manera en que me ponga en el lugar y no sea capaz de dar una solución imparcial. Interesantísimo. Eso es muy interesante porque siempre nos llegan los clientes para que nosotros crezcamos, no para que crezcan ellos, sino para que crezcamos nosotras. Así que tenemos que ser Exacto. tan agradecidas. Oye, Cristina, desde la asociación y también personalmente agradecerte que estés aquí siempre al servicio y darnos estas clases magistrales para mí, ¿no? De poner, sí, de poner al servicio de todas aquellas personas que lo quieran escuchar y que tengan
un tema jurídico, un tema familiar, puesto que eres consteladora, ¿no? Que se quieran poner en tus manos o en las de la asociación. ¿Puedes decirnos dónde tienes tú el despacho en Sevilla? Sí, mi oficina está en Bormujo, en el edificio Principado, que es Avenida República Argentina, número 24, planta 3, puerta 8. Ok, y si te queremos contactar por aquí, ¿cómo lo hacemos? Pues en mi Instagram es Origen y Proyección Abogacía y ahí tenéis todo mi correo electrónico y el número de teléfono. Ok, y creo que tienes próximos talleres. ¿Puedes decirnos dónde? Sí, el 31 de enero imparto uno en Linares, en Jaén, de Oh, constelaciones jurídicas y familiares jurídicas y constelaciones familiares normales. ok, Entonces, os Cristina. invito a los que estéis por la zona o incluso queráis para que me contactéis y reservéis vuestra plaza. Oye, Cristina, nuevamente agradecerte que hayas estado con nosotros como miembro de la Asociación de Derecho Sistémico y también como letrada y decirles a las personas que necesiten de tus servicios que ya saben cómo ponerse en contacto contigo y seguimos, ¿no? Sí, yo encantada de participar siempre que me invitéis. Bueno, pues muchas gracias también a las personas que nos han acompañado y decimos un Por hasta supuesto. luego. Hasta luego. Hasta luego.